Un placer que nos acompañe, que esté con nosotros el doctor Gustavo Isch, analista político, electoral, experto justamente en estas mediciones bueno, estas mediciones en general, ¿no? Pero muy en especial de las autoridades del Ecuador. Doctor, siempre un placer. Esta es su casa. ¿Cómo está? Bienvenido ahora a El Informador. Patricia, el gusto y el honor siempre es mío de estar con usted y en este medio de comunicación tan querido por todo el país. Gracias por la invitación. Doctor, a ver, no sé, créame que las dos cosas me parecen muy interesantes, no sé todavía por cuál comenzar. Por cómo los números ubican la popularidad de las actuales autoridades, principalmente el primer mandatario, o por el análisis de lo que fue el discurso del presidente de la República. Digo discurso, no sé si decir Informa a la Nación, pues para mí fue un discurso, el día 24 de mayo. ¿No? Escoja usted, ¿puerta A o puerta B? Las dos puertas son muy interesantes y evidentemente están conectadas. A ver, el tema de las mediciones sobre la popularidad o la credibilidad, más bien dicho, del gobierno y de otras autoridades, están conectadas con el discurso, como bien lo señala usted, un discurso más bien corto que fue aderezado con algunos videos y con lo que ocurría afuera, con una movilización organizada, ¿no? De ciudadanos de distintas provincias, al parecer también habían funcionarios públicos, es lo mismo que de alguna manera ya nos habían mostrado otros mandatarios anteriormente. Aparentemente es muy sencillo organizar esos operativos cuando se está en la presidencia, ¿no? El tema de la credibilidad o la popularidad del presidente, como quiera en este momento mirarse, hay que reflexionarlo y hay que analizarlo desde un contexto, ¿no? El presidente gana las elecciones con un 52% de votos. Luego de una desastrosa administración de su predecesor, al saberse el resultado de las elecciones, el índice de positiva apreciación, de expectativa positiva, fluctúa entre el 64 y el 67%. El presidente toma en enero las medidas contenidas en el decreto 110 y 111, que prácticamente ponen desde la primera semana a las Fuerzas Armadas, desde la primera semana de enero a las Fuerzas Armadas, a apoyar en los operativos de contención de la criminalidad a nivel nacional. Y evidentemente esa decisión genera mucho entusiasmo porque el tema de la inseguridad era la principal preocupación de los ciudadanos del Ecuador desde hacía por lo menos 2 años antes. Y Lazo decretó 22 estados de emergencia, pero no supo qué más hacer. Sus predecesores tuvieron una política también diferente, los contextos eran distintos también, la capacidad y la visión política de esos mandatarios también difiere de la actual, de manera que no vale la pena compararlos, pero en todo caso esa popularidad crece y se acerca al 80% en el caso de Daniel Noboa. Pero también a partir de mediados de enero y las últimas 2 semanas empiezan a producirse algunos desacuerdos, algunas interacciones en redes sociales, un diálogo más abierto de ciudadanos, de movimientos políticos, en virtud de algunos factores. Por ejemplo, ya empieza la incidencia del incremento del IVA, a ajustar cuentas en la clase media y hacia la clase media y los sectores más deprimidos económicamente, y el aumento del costo de los combustibles, independientemente de que se diga que esos impuestos no iban a generar mayor impacto en la clase media y menos en las clases populares, porque la canasta básica estaba fuera de ese incremento. Pero todos sabemos que el IVA es un impuesto y que es un impuesto además regresivo porque contiene, ralentiza la economía en medio de una situación tan crítica económicamente como la que estaba atravesando el país. Eso era un error monumental, ¿no? Y además
el incumplimiento de ofertas en la campaña electoral, entre las cuales era no incrementar el IVA, no seguir explotando el Yasuní, el bloque 43 de ITT, donde se encuentra el Yasuní. Fue otra promesa de campaña, y más bien lo que hizo cuando gana la presidencia es extender la explotación petrolera en ese ecosistema tan frágil y tan importante para el planeta, no solamente para el Doctor, Ecuador, durante un año. doctor, mientras usted va dando los argumentos, yo he ido tejiendo alrededor otras cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, usted menciona lo del IVA. Y resulta que en algún momento incluso los ecuatorianos, porque a nadie le gusta pagar más impuestos, pero en algún momento dijimos, bueno, ya, porque está luchando contra la delincuencia, pero eso bajó. O sea, Sí, la cantidad, la lucha que veíamos del bloque, del famoso bloque de seguridad después del 9 de enero, ¿no? Llegó a su momento máximo en febrero, pero ya en marzo volvieron los sicariatos así, en grande. Abril ni se diga, ahorita no quiero ni pensarlo, todo lo que está volviendo a ocurrir. Entonces, ahí viene la gran inconformidad, ¿no? O sea, no me cumples, me suben los impuestos y encima, ¿dónde está el resultado? Porque fue algo así como, perdón la expresión tan grosera, pero fue algo así como carrera de caballo, parada de burro. O sea, más o menos eso fue lo que sentimos con esta situación de este conflicto interno armado, que ahora como que tiene una segunda parte, pero todo esto inmerso en una situación judicial que no depende directamente del presidente de la República, pero que sabotea cualquier cosa que se quiera cambiar en el país. pero es que son una serie de hechos, Patricia, porque en la política las cosas se mueven bajo una dinámica que por lo general es más rápida que lo que pueden entender las instituciones y lo que pueden entender muchos políticos incluso. Los procesos se generan y se establecen en noticias e informaciones y opiniones y corrientes de opinión alrededor de esos hechos. Y lo que ha producido, ha provocado la estrategia de comunicación política del régimen es un sentimiento que abrió demasiadas expectativas sobre temas que bien sabía no se iban a cumplir. Es decir, tenía que incrementar los impuestos, porque esa era la condición del Fondo Monetario Internacional, de los tenedores de los organismos multilaterales, para endeudarle más al país, para que el país tome esos recursos, pague ciertos tramos de la deuda, pague los salarios de la burocracia que llegó a enero, pero con las justas, como decimos coloquialmente aquí en el país. Le restó 162 millones de dólares a las universidades cuando dijo que iba a promover el empleo joven. Y usted sabe, y el Ecuador sabe, que para que un país se desarrolle hay que ampliar más bien el presupuesto dedicado a las universidades, a la educación, a la investigación, no al revés. Y lo que usted señala es absolutamente concreto, ¿no? El tema de la inseguridad fue manejado comunicacionalmente con una enorme puesta en escena. Además, Sí. Además, ahí hay un complemento, que son las operaciones que la Fiscalía realiza, ¿no? El caso Metástasis, el caso Purga, el caso Independencia Judicial, entre otros, que le endosan a la imagen del presidente algunos puntos positivos, pero en realidad, Patricia, no es que la delincuencia se había contenido y volvió a actuar en marzo. No pasa eso, porque basta con mirar los medios de comunicación, hacer un recorrido por los medios de comunicación. Hay cotas, digamos, ¿no? Hay momentos en los que la acción de los delincuentes pasa de la criminalidad al secuestro, o pasa a la extorsión, o conjuga ambas cosas, pero no es que nunca la delincuencia fue detenida. En marzo, sí, claro, en la Semana Santa hubo una acción del crimen organizado que fue un mensaje clarísimo para el gobierno y para todos los ecuatorianos. Aquí estamos y estamos prácticamente intocados, y aquí vamos Doctor, a seguir. Ese fue pero el mensaje. esto de la inseguridad hay que matizarlo con, es que a veces siento que nos tratan como tontos, hay que matizarlo con que nos sigue prometiendo, no solo fue en campaña, no solo fue en campaña,
nos sigue prometiendo cosas que por sentido común no puede cumplir. Por ejemplo, Así cuando es. empezaron los apagones y dijo, ya desde esta semana no más apagones, por el amor de Dios. O sea, por mucha voluntad o mucha decisión o mucho trabajo, no, eso era imposible. Y se emocionó más y dijo, y este mes el 50% de descuento en las planillas. Después dijo que no era ese mes, que era abril. Después dijo que no era abril, que era mayo. Ahora dicen que es a partir de 29 de mayo, o sea, de mañana. Es decir, que es esa planilla, si es que realmente llega a tener un 50% de descuento, la veremos a finales de junio o principios de julio. Y veremos si todos la Sí, aparte de recibimos. que hemos visto un incremento ahora, no es así como que paga más ahorita para que pague menos después. Pero en todo caso, Así es. pero en todo caso el tema, doctor, es que se nos sigue mintiendo y nos da la Así sensación es. entonces de que nunca ha terminado la campaña política. No, así es. Nunca terminó la delincuencia. Lo ocurrido en la semana previa al informe a la Nación fue otro campanazo para decirle al gobierno, para decirle a la sociedad ecuatoriana, hey, aquí seguimos. Esa narrativa de combate a la delincuencia y de que les vamos a poner en su lugar y en cárceles de estilo Bukele y ni sé qué, es una fantochada. Es una fantochada electoral, pero se maneja de manera utilitaria, considerando que el sentimiento de los ecuatorianos, como había señalado al principio, mayoritariamente se preocupaba por la contención al crimen organizado, incluso por sobre la crisis económica. Ahora, prácticamente la crisis económica y la inseguridad están a la par dentro de las preocupaciones de la ciudadanía. Es un hecho muy lamentable, pero al presidente le está pasando factura, es decir, hay una caída que se registró a inicios de este mes de al menos del 20%, 20 puntos porcentuales en la credibilidad del presidente. Y eso, a pesar de que sigue teniendo un capital político fuerte que oscila Sí, actualmente alrededor del 50%, supone una caída del casi 80 al 50 en 6 meses. pero mire cómo coincide, y estaba por preguntarle esto hace un momento, cómo coincide lo que usted dice que desde principios de mayo se notó una fuerte caída, y a principios de mayo, el 5 de mayo, se dio un hecho que parecería menor, pero que yo creo que para los ecuatorianos es un tema muy sensible, ¿no? Y fue el tema de Olón. De hecho, por ejemplo, la influencer particular que tiene el presidente de la República, que es su esposa, y lo digo, o sea, con toda, me parece espectacular para que alguien tenga una influencer de ese tipo, pero resulta que ella, que era la parte fuerte, tuvo una caída terrible en sus redes sociales, en la aceptación principalmente de los jóvenes, porque nosotros podemos seguir las redes sociales ya para, digo yo, los que nos tenemos que tinturar las canas, nos podemos seguir las redes sociales para estar informados, para un poco, bueno, comunicarnos, divertirnos, pero los jóvenes viven pues en las redes sociales. Entonces, esa negativa a la primera dama y por ende también al presidente, no, justamente coincide con esto de, no es que coincide, se dio de hecho, porque hubo el rechazo a esta situación de Olón, que incumple otra palabra del primer mandatario, que Así era es. siempre ser ecoamigable, respetar las normas y bla, 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 bla. Entonces, nuevamente con un tema que para los ecuatorianos es muy sensible, sobre todo después de que lo del Yasuní está en el aire. Así es, y no nos olvidemos que el ecosistema donde mejor se mueve y desde el cual procede el mandatario es precisamente el que se moviliza en redes sociales en un grupo etario de entre 16 y 35 años aproximadamente, porque parece que al presidente no le gusta hablar de personas mayores de 35 años, no hay un discurso para esas personas y nuevamente se defrauda en este caso, a un grupo porcentualmente muy importante que le apalancó en su campaña electoral y que le había mantenido en cifras altas de popularidad y de credibilidad. Se les defraudó cuando se les restó presupuesto a las universidades y
Ocurrieron también un par de hechos y uno de ellos yo le quiero también señalar, Patricia, porque eso es bien importante, porque todo lo que se hace en política afecta a veces a toda o a la gran mayoría de personas, pero a veces también a estratos absolutamente específicos que son influyentes en una sociedad. No nos olvidemos que hace muy pocas semanas la planta ensambladora de vehículos de la Chevrolet, Ajá. asentada en Quito hace más de medio siglo y que había dado trabajo a tantos cientos de familias, quebró, anunció su quiebra y se manda a mudar a Colombia porque no tiene condiciones el mercado ecuatoriano, la industria ecuatoriana, para proteger a sus industriales, para proteger a sus comerciantes, a sus agricultores, a sus ganaderos, a sus emprendedores. De manera que si esa estrategia existiera, yo la habría mencionado en el informe a la Nación. Pero lo que ocurrió ahí es un impacto demoledor a la industria ecuatoriana, porque dijo, a ver, ¿qué pasó con esta empresa que era tan fuerte, tan emblemática para el Ecuador? Nada, pasó que como los autos chinos, las marcas chinas ingresan sin aranceles gracias al Tratado de Libre Comercio firmado con China, no hay posibilidad de competir. Y ahora las marcas chinas dominan del 36 al 37, 38% del mercado automotriz ecuatoriano. Entonces, va golpeando, va incumpliendo sus ofertas a determinados sectores, a los que no están de acuerdo, los ataca, se mueven las redes sociales para no profundizar sus mensajes, sus discursos, para no encarar a la sociedad, que no por el gusto de llevarle la contraria, sino por la preocupación y por el derecho a ser informados adecuadamente. Y estamos hartos de los circos que se arman alrededor de una carpa, no de 3, sino de 5 pistas, que son las 5 funciones del Estado, cada vez y cuando les conviene para anunciar cierto tipo de cosas o para generar, entre comillas, grandes movilizaciones de apoyo absolutamente espontáneas, que sabemos que no son tan espontáneas, ¿no? Para Bueno, es estar, como, como usted señalaba, Patricia, en una campaña permanente por la reelección, tal como lo anunció en el mes de noviembre. eso de la espontaneidad, doctor, es tan importante, porque espontáneamente un vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social decide revisar la campaña y espontáneamente escoge la de la vicepresidenta de la República. No, Así es, y así es, espontáneamente también, no la que hizo con el mandatario, el primer mandatario, sino la que hizo primero. No, y así es. resulta que, o sea, por eso digo, a veces parece que de verdad que nos trataran como si fuéramos tontos, como que no nos diéramos No, cuenta. no, Pero yo no sé qué piensa usted antes bueno, a la par que me conteste esta situación que se da con con la vicepresidenta de la República. Los jóvenes tienen una gran ventaja sobre nosotros, los adultos ya. ¿Por qué? Ellos nacieron en las redes sociales. Es más difícil engañarlos. Nosotros estamos así, a ver, ¿esta noticia es verdadera o falsa? Viene un joven y dice, esto es mentira. Entonces, eh, yo no sé qué tan efectivo, si se sigue incumpliendo todo lo prometido, que tiene que ver directamente con los jóvenes, como los temas de las universidades, como la posibilidad de un empleo, etcétera. Si se sigue incumpliendo todo lo prometido, no sé hasta dónde realmente ese colchoncito que es el voto joven les resulte favorable. miren, esta es una campaña contra el tiempo, vista la caída constante, este, que desde enero, mediados de enero se empieza a producir y que no se detiene, que solo tuvo un pequeño recreo cuando nuestras fuerzas de seguridad irrumpieron en la embajada mexicana, porque ahí se interactuó fuertemente en redes sociales y se habló de patriotismo y de respeto a la bandera y que no podíamos permitirse la impunidad y cosas por el estilo. Y luego ese clima fue bajando y la curva de caída continuó. La carrera contra el tiempo es porque se nota que eso está ocurriendo en diferentes estratos de la ciudadanía que ya están cuestionando severamente algunas de las cosas que hemos señalado, que usted también ha mencionado, porque la prensa que investiga, la prensa seria, la prensa que sabe y que vive los temas del día a día, tiene una visión que no es la de las redes sociales, ¿no? Que es una visión ilusoria y que fácilmente puede ser manipulada. De hecho, y aunque parezca mentira, siendo nativos de las redes sociales, los jóvenes
por ser los menos informados, por ser los más lejanos a la política, son los más influenciables. Y eso está totalmente investigado por varias entidades académicas, científicas. Son los más influenciables precisamente porque no actúan directamente en la política, porque votan alrededor de una acción que les llama la atención, que les parece interesante o divertida o extraña, como ponerse zapatos rojos, ¿no? O Como ponerse pasó en zapatos una... Sí, o sea, y empiezan a reaccionar a partir de esos estímulos, pero no, lamentablemente, tienen una percepción bastante frágil que sí puede ser manipulada en redes sociales y en política prefieren la banalización en justos. donde reinan los influencers, Claro, porque los influencers claro. banalizan todo lo que ocurre. Entonces, de aquí a la campaña electoral, creo que lo que más le está favoreciendo al presidente es la ausencia de nuevos liderazgos o de candidatos que le puedan hacer sombra, porque las fuerzas políticas, los movimientos políticos tradicionales del país, lejos de reinventarse, se han fragmentado más, se han alejado más de la ciudadanía, siguen manejando las mismas estrategias de narrativas, de discursos, la misma retórica, los mismos planteamientos, y en realidad no conectan con la juventud, ni siquiera conectan con las personas adultas, porque ya los conocemos, porque ya sabemos de qué pata cojean, porque ya sabemos qué pasa no solo en este régimen, sino en otros regímenes, con los famosos acuerdos de gobernabilidad o los pactos por el Ecuador, los nombres rimbombantes que lo único que hacen es encapotar pactos de la regalada gana para distribuir eventual y temporalmente privilegios en las fuerzas políticas que les permiten en territorio a quienes gobiernan administrar su gestión, porque de lo contrario, si es que el legislativo, por ejemplo, solo por citar un caso, establece una cadena de bloques en las que no se aprueben proyectos de ley, en las que siempre estén llamando a los ministros a que sean fiscalizados en las distintas comisiones, es decir, a hacerles perder el tiempo, el país se desgobierna. Entonces al Ejecutivo eso no le conviene. Y no nos olvidemos aquí, el acuerdo que se generó fue precisamente con las dos fuerzas tradicionales o más poderosas del país de los últimos años. La Revolución Ciudadana, que está tremendamente involucrada e inmiscuida en las investigaciones de la Fiscalía, y el Ajá. Partido Social Cristiano. O sea, cuando se prometió una Doctor, nueva política y se dijo, yo soy antinada, yo no soy antinada. sí, No, pues hay que ser anticorrupción, hay que ser antiimpunidad, hay que doctor, decir las cosas por su nombre, no a través mire, de redes. yo le iba a preguntar, porque usted dice que se aprovecha de que no hay una cabeza visible de oposición, ¿no? Ujú. Entonces, eh, quiénes son los que ya dicen, yo señorita, presente? No, Revolución Ciudadana, que todavía no sabemos con quién va a ir, si con Luisa González o quién sabe con quién, pero ya, obviamente ellos van a ir. El Partido Social Cristiano, a quien Jan Topic ya les dijo que no, pero que obviamente también van a ir. Las izquierdas están un poco perdidas, no sé, finalmente Isa dice una cosa, pero que no quiere el Partido Socialista, pero que sí a la izquierda, ya le dijo no a Luisa, en fin. O sea, ahí hay todo un barullo. Hay una fragmentación total, hay Sí, un o sea, es desconcierto decir, total. tal vez es eso, de verdad, no encontrar una opción, el mejor argumento o la mejor campaña o la mejor arma para la reelección de Novoa, porque ¿quién? O sea, cuando Es nosotros que, empezamos a buscar, no, los unos vinculados con todita la crema y así nata del es, narcotráfico, los otros vinculados toda la vida al manejo sucio de la política. Y así, con las élites económicas, así es. sí, Es que ahí, Patricia, el ciudadano tiene que hacer una reflexión. Los partidos políticos y los movimientos políticos tienen que hacer una reflexión que es elemental. Nosotros, los ecuatorianos, estamos buscando nuevos rostros, nuevos políticos, nuevos liderazgos, por lo menos, desde la elección de Lucio Gutiérrez.
Recordemos los ecuatorianos por qué se votó por Lucio Gutiérrez y luego por qué se votó por Rafael Correa y luego por qué se vota por el actual mandatario. Es decir, la crisis de la política pasa también por la búsqueda incesante de los ecuatorianos de nuevas figuras, figuras jóvenes, ya no los papeles quemados de los mismos partidos políticos. Pueden provenir incluso de esos partidos políticos, pero gente nueva, gente convincente, gente que tenga una empatía con los electores y con los ciudadanos, y no solamente que sean buenos oradores y buenos demagogos. Eso está pasando en el país, la posibilidad de que se reflexione alrededor de este hecho evidente, ¿no? Podría generar el aparecimiento de un segundo o tercero en cuestión, en el escenario, en el tablero, y eso podría trastocar las cosas, porque de esa misma manera, Correa ganó las elecciones, Lucio ganó las elecciones, Abdalá ganó las elecciones con un discurso populista exacerbado contra la oligarquía y afincado en el pueblo, en los pobres del Ecuador. Esto no es nuevo. Y ahora, claro, el manejo de la percepción de la ciudadanía alrededor de los jóvenes, desaprovechando la experiencia, minimizando la experiencia de los adultos, podría generar el aparecimiento de un tercer personaje, hombre o mujer, que pueda provocar lo mismo que provocó el actual presidente, un político que estaba en la asamblea, pero que era prácticamente desconocido. Dios Y quiera, ser doctor, joven por estar en redes, Dios quiera, conectado con porque ese sector. no significa que desde este medio le estemos haciendo oposición al presidente, no, porque No, estamos hablando de que aparezca una segunda figura, una tercera figura, ojalá brillante, y eso, ¿por qué no? Puede hasta ser una motivación para que el actual presidente, que ha estado con la vista al frente en la campaña, no se dedique de verdad a hacer lo que tiene que hacer y, ¿por qué no?, a recuperar lo que ha dejado perder. No, y no me refiero a los puntos de popularidad, sino a tantas cosas que el país necesita que hagan. Y ahí sí tener una competencia, poder darnos el gusto de escoger, doctor, poder decir, es que pero este en tipo, democracias maduras, Patricia, la competencia, el diálogo, la crítica, son factores que pueden medir la calidad de la democracia en los países. En países como el nuestro, donde cada crítica, donde cada observación es tomada como un argumento de los enemigos uh-huh, y se trata a los que no piensen igual, como antipatrias, como antidesarrollo, antiprogreso, y les tachan los políticos viejos y los políticos actuales, ¿no? Con los mismos epítetos a quienes tienen el pecado de no pensar igual que ellos. Es dramático, es lo que produce el envilecimiento de la política que está atravesando el país desde hace mucho tiempo. Cuando esas críticas, cuando esas observaciones, cuando la posibilidad de que otras figuras emerjan dentro de los mismos partidos políticos tradicionales, dentro de los movimientos sociales, solidifica a la democracia, la hace más participativa, porque hay más opciones en las cuales nosotros podemos elegir y no elegir como hemos venido haciendo desde hace bastantes años al mal menor. el mal menor. Doctor, Dios quiera que aparezcan en el camino y que estemos conversando de ellos y las diversas posibilidades que el país tenga para cambiar su destino en el próximo diálogo. Quiero agradecerle siempre, un placer conversar, hacer este recorrido, no, que aunque no es de cosas placenteras, pero sí es muy importante y placentero conversar con una persona que tenga su capacidad de análisis para este tipo de situaciones que vive el país y verlo desde diferentes aristas para reflexionar el ecuatoriano común, el ecuatoriano de a pie, porque la suma de nosotros, de los ecuatorianos comunes y corrientes, es realmente finalmente lo que decide el destino del país, pero a veces parece que no tuviéramos conciencia de ello, de lo importante que es que cada uno de nosotros tome el destino del país en sus propias manos. Así es, Patricia, más allá de depositar el voto en una urna, que se razone el voto y que se piense no solamente en el presente, en lo inmediato, sino también en el futuro de nuestras propias familias, en el futuro de nosotros mismos, antes de emitir su voto. Ya el país no puede seguir equivocándose. Tenemos una crisis económica, una crisis de seguridad, una crisis social, y todo lo que se está haciendo
no es para contener y para eliminar esos problemas, sino que más bien los está ampliando, los está azuzando. En algún momento esto ya se va a volver totalmente inmanejable. Esperemos que eso no ocurra. Esperemos que las próximas elecciones, los electores, los ciudadanos, asumamos con mayor responsabilidad el rol que nos corresponde en una democracia. Gracias, doctor. Esta es su casa siempre. Un abrazo. Un abrazo para usted, Patricia, y muy honrado siempre de estar en CRE. Antes de irnos a la pausa, les anticipo, hay una información de última hora, se estrelló una avioneta, hay 2 personas.